Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo por este lindo y maravilloso día más de vida. Gracias le damos por la salud, por las fuerzas, por el aire que le da a nuestros pulmones y el abrir de nuestros ojos que Él permite cada mañana. Amigos y hermanos, vamos a seguir dando lectura a la bendita palabra de nuestro Señor. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo por este alimento que Él nos da cada mañana. Sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación para el que cree. Entonces hay garantía para todos aquellos que nos alimentamos de la bendita palabra de nuestro Señor. Hay una gran bendición de nuestro Señor. Hay salvación para aquel que lo cree. Entonces, y es poder de Dios. Entonces, Él nos alimenta cada mañana con su poder para resistir toda acechanza del enemigo. Ahora vamos a entrar a la parte tercera del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, venimos dando lectura desde su nacimiento y ya llegamos hasta la tercera parte de su recorrido Él por la tierra. Entonces, ahora empezamos con la parábola del sembrador y voy a comenzar a dar lectura de la latinoamericana. Biblia católica por costumbre y tradición que así se le ha dicho, pero es palabra de Dios, es este evangelio, es de nuestro Señor, no es de nadie, sino que le pertenece a Él y ha quedado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a leer bajo la unción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la presencia del Señor que está en mí. Y dice la parábola del sembrador. Voy a rectificar hasta versículo, es hasta el 9. Sí. Dice, ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago, pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y mientras se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros, otros cayeron en tierra, no otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad, pero apenas salió el sol los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los abrojos y los ahogaron. Estos crecieron y los ahogaron, dice. O sea, los abrojos crecieron y ahogaron cuando la semilla nació. Dice, otros granos finalmente cayeron en buena tierra y producieron cosecha, unos al ciento, otros al 70 y otros en 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Entonces, él mismo, por medio de su palabra y comentario, nos aclara qué es la orilla
Dice a lo largo del camino. ¿Qué es a lo largo del camino? Qué es tierra con abrojos? Y él nos lo va a explicar. Entonces, vamos a leer y dice, él dice, comienza el tercer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Véase la introducción. Dice, la barca es la de Simón Pedro. La barca es la de Simón Pedro. Lucas 5:1. Y la casa es también la suya. Marcos 1:29, 2:1, 3:20. Jesús se dirige a la ribera de Cafarnaúm. Jesús ha hecho proclamar por sus apóstoles la venida del reino. Se han visto sus primeras señales, curaciones y victoria sobre los demonios, pero no han estado ausentes tampoco las opciones de la impresión de que el conjunto del pueblo no se abre. ¿Qué pensar de ese reino de Dios que que cambia tampoco la realidad? Mateo da respuesta en las 7 parábolas que siguen. Dice, la parábola es una comparación, ya sea que quepa en 2 líneas o que relate una larga historia. No se trata de una explicación destinada a, a oyentes, poco intelectuales, sino que quiere ayudar al oyente a que tome conciencia de su propia situación. Por eso él habla en parábola. Para los oyentes de Jesús, el reino de Dios significa ante todo una liberación. Ese es el reino de Dios, dice, una liberación de su pueblo oprimido. Y querían que se pronunciara claramente sobre eso, pero Jesús tan solo podía hablar en parábola a sus seguidores, ya que el reino forma parte de estas realidades que no se pueden ver mientras no se crea en ella. Jesús se referirá a él solo a través de imágenes y se podrán entender en la medida en que se tenga ya alguna experiencia de él. Para esta parábola del sembrador que traza las grandes líneas de este capítulo, véase el comentario de Marcos 4:1 y Lucas 8:4. Jesús como el sembrador. Jesús como el sembrador vive para el futuro. Se ha lanzado a una empresa desesperada, salvar a su pueblo, cuando aparentemente nadie es ya capaz de frenar la ola de violencia que se está incrementando en ese pueblo.
fanático y oprimido, y no cuenta más que con la fuerza de la palabra proclamada y puesta en práctica para revertir la, revertir la corriente de la historia. Habrá sin duda una buena parte de fracaso, pero también habrá que cosechar con tal que el grano acepte morir en la tierra. Este es el comentario que nos trae la latinoamericana y vamos a dar lectura a la Reina Valera. Entonces vamos a ir paso por paso. Más adelante él con la misma palabra, con su mismo evangelio, nos va a aclarar la respuesta de todo esto, ¿va? Pero llevemos todo con calma. Entonces dice, ahora voy a leer la Reina Valera, porque estoy dando lectura a las dos para que entendamos que tanto la latinoamericana como la Reina Valera es el mismo mensaje de nuestro Señor. Todo esto lo pone Dios en mi corazón para que nadie esté contendiendo que esta Biblia es mejor que esta, que la de aquí y allá. No contendamos. El mensaje de Dios es claro y esté en el libro que esté. O sea, las pastas de cada libro puede tener diferentes menciones, pero el Evangelio es el mismo. Entonces vamos a leer de la Reina Valera y dice: Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La latinoamericana dice abrojos. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 70, y al cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Esto es lo que nos enseña nuestro Señor por medio de su palabra. Entonces, el comentario de la Reina Valera trae poquito comentario, dice: parábolas puede referirse a una amplia variedad de figuras del lenguaje, si bien muchos intérpretes insisten en que las parábolas de Jesús eran simples metáforas que enseñan únicamente una sola cuestión principal. La interpretación que él hace de ella puede sugerir que muchas
que muchas contenían distintos puntos simbólicos y enseñaban varias verdades reveladas. Ver nota en el versículo 18 y 23. Entonces vamos a ir entendiendo poco a poco estas parábolas, porque en la en el versículo 18 ahí nos va a explicar la parábola. Bueno, tengo poquito tiempo todavía y les voy a leer aquí Mateo 13, 18 al 23, pero mañana siempre seguimos en el orden que venimos. Entonces, si nos toca que volverlo a leer mañana o pasado, pues no hay nada que tenga de malo. Entonces dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí la va a explicar, por eso les dije, aquí en Mateo 2, 13, 18, nos va a explicar la parábola del sembrador. Por eso él mismo la habla, él mismo la da a conocer para entender. Entonces dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí mismo él está explicando, por eso les dije, no iba yo a comentar, no iba yo a añadir un comentario, sino que mejor que él la explique con su palabra. El versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es el segundo. Ahora vamos, dice el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, los afanes en este mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora bien, el 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces habla de los corazones que reciben la palabra, pero explica él que el por qué, la respuesta de que se seca o se la comen los pájaros, y todo él lo explica. Entonces yo no le voy a añadir más, porque él mismo la está aclarando. La parábola del sembrador, del versículo 1 al 9 del capítulo 13, él la explica en el mismo capítulo 13, versículo 18 al 23. Entonces creo que nos ha quedado bien claro. Perdón. A él sea la honra y la gloria por los siglos. Dios me les bendiga.
Amados amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Sigamos dando lectura a la palabra del Señor, que es el alimento que Él nos tiene cada día y nos va preparando para seguir firmes en este caminar. Feliz y bendecido día en Cristo Jesús, Señor nuestro, para todos. Amén.